Hoy voy a compartir el tema, hermanos, con la ayuda del Señor. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿O cuántos llegaron a escuchar esa frase? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues sí, porque esa pregunta surge, hermanos, porque les voy a hablar un poquito antes de entrar al tema, les voy a hablar de la mesa de mis sueños. No es el tema, no es nada que ver, pero es algo que me llevó a pensar en este mensaje. La mesa de mis sueños. Usted dirá, ¿cómo? ¿Pastor anhela tener una mesa especial o qué? No, lo que pasa, hermanos, es que miren, todos tenemos de alguna manera temores a fracasar. Sí o sí. Nadie quiere fallar. Nadie. Y de alguna manera tener ese miedo es bueno hasta cierto punto. Ese miedo a fracaso lleva a las personas a que tengan éxito porque usan ese miedo para esmerarse a mejorar lo que están haciendo. Porque no quieren fracasar. No quieren fallar. Ahora, yo estaba leyendo una palabra que cuando ese miedo, hermanos, toma control de nosotros, nos paraliza, a ese miedo se le llama, si no ha escuchado esta palabra, la pueden buscar en Google y van a ver, se llama atiquifobia. Eso quiere decir miedo al fracaso, que quiere decir realmente, dice, temor que se convierte en un extremo e irracional, paralizando a los que lo tienen. Hay gente que tiene tanto miedo que nunca intenta hacer nada porque no quiere fracasar. Ahora, yo les decía, la mesa de mis sueños. Me dieron una tarea. Tengo un cliente que me hace hacer muchas cosas que yo nunca hago, que no he realizado, y me pidieron que hiciera una mesa con un terminado que es epoxi muy conocido ahorita, que si han visto fotografías o por ahí en la televisión, esas mesas que parece que tienen un río de vidrio en medio, muy bonitas. Y mi patrón me la pidió que se la hiciera. Compró la tabla y me dijo, ten, házmela, así la quiero. Entonces ya llevo como sin mentirles, como 2 meses o casi 3 con esa tabla en mi casa. Tener que empezar esa mesa. Y por eso le llamo la mesa de mis sueños, porque no me deja dormir. Porque estoy pensando que no quiero regarla, no quiero fallar, no quiero que me salga mal. Y entre una cosa y otra pensando cómo le hago, ya estoy a punto de empezar y no me animo porque tengo ese miedo de que la vaya a echar a perder. Esa tabla le costó al patrón casi $4,000, nomás la tabla. Entonces, tengo que hacer esa mesa y en ratitos ahí me pongo a hacerle algo, pero no le avanzo. Porque, como les digo, si usted quiere ver, si usted tiene esto que les dije, atiquifobia, vaya a Google y mire cuáles son los síntomas que determinan que usted a lo mejor tiene atiquifobia, un miedo al fracaso. Como les dije, ese es un miedo natural, todos lo tenemos, nadie quiere fallar, nadie. Pero cuando ese miedo se apodera de ti y te paraliza, pues tú tienes que darte cuenta que estás padeciendo de esa fobia y tienes que superarlo. Tienes que buscar la forma de superarlo. Entonces, pensando en eso, en el libro de Josué está el relato donde Moisés muere. Y Moisés es el líder que Dios estableció para llevar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Los sacó de Egipto y los llevó por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué, te toca a ti. Y de ahí es de donde vino la pregunta que le puso el tema al mensaje. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Porque pensando yo en Josué, hermano, no crea que es fácil imaginarnos la tarea que le tocaba. Porque no es nada más de decir, como decimos en México, enchílame otra. No, era de ponerse los zapatos de Moisés. Y por si usted no sabe, Moisés no era simplemente un líder, un pastor. Se sabe que la palabra de Dios se estableció bajo los primeros 5 libros, que son los libros de la ley, el Pentateuco. Y esa ley fue escrita por Moisés. Entonces, cuando todos los religiosos se refieren a la ley de Dios, se están refiriendo a la ley de Moisés, como que fuera la palabra de Moisés. Tan así es el peso del liderazgo de Moisés. Tan así es el liderazgo y la influencia de Moisés, que ahora en el tiempo de nosotros, todo mundo respeta a Moisés. Los musulmanes lo respetan, los testigos de Jehová lo respetan, los católicos lo respetan, todos lo respetamos. Entonces, cuando Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues tú levántate. Entonces yo me imagino, y si se puede imaginar usted conmigo, el momento ese cuando Josué se pone a ver el inmenso pueblo que tenía frente a él para dirigir y llenar los zapatos de Moisés para hacer lo que Dios le estaba diciendo. Yo me imagino que se llenó de miedo a fracasar porque tenía que llenar unos zapatos muy grandes para él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermanos, necesitamos entender que hay unos principios aquí en este mensaje que, para ser más directos y precisos aquí, este mensaje es directamente de Dios para Josué. No es otro profeta que le vino a hablar a Josué, no es otro varón de Dios que le habló, no, es Dios mismo que le habla. Entonces, es un discurso de Dios con Josué directamente. Porque a lo mejor Dios estaba mirando en Josué esa realidad de la que estoy hablando, un miedo a que él no podía hacer la tarea que le iba a encomendar. Entonces, hay algo especial, hermano, que Dios a cada uno de nosotros ya nos prometió. Y no solamente lo prometió, sino Él dijo, yo ya te lo di. Ya te lo di. Pero tú lo tienes que tomar. Tú lo tienes que adquirir, tienes que dar el paso para que lo disfrutes. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, la primera generación, digámosle así. ¿Por qué? Porque fue una generación incrédula y la falta de fe paraliza. Entonces mucha gente, hermanos, está aún así, mire, para recibir una gran bendición en su vida que ya Dios le dio. ¿Pero por qué no la ha recibido? Porque ese miedo se ha apoderado. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Cuando la pregunta debería de ser, ¿por qué no he adquirido yo lo que ya Dios me dio? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros para adquirir esas bendiciones que ya Dios nos dio? Ya Dios nos las dio, pero que está en nosotros adquirirlas. Según este relato vamos a ver unos principios que Dios le da a Josué, los cuales cambiaron la vida de Josué. Le dieron a él otra perspectiva, transformaron su corazón a tal manera que usted sabe la historia. Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida y recibió las promesas de Dios porque él hizo caso de lo que Dios le dijo en este discurso. Entonces, mire, yo le voy a hablar de unos principios. ¿Qué necesitas para adquirir la conquista de lo que ya Dios te dio? Amén. El primer principio, en el versículo 1, vamos a ir leyendo, Josué 1, verso 1 y 2. Mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿qué dice ahí? Que Jehová habló a Josué
hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo voy a ver si se las doy. ¿Qué dice? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El primer principio que le dice aquí es la fidelidad, hermanos. Yo le puse este principio de fidelidad, o sea, la fidelidad de Dios. En otras palabras, le está diciendo a Josué: yo soy el mismo, yo no cambio. De hecho, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la conocemos. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces aquí en el principio Dios le está diciendo: yo no cambio, Josué. Aunque tú seas infiel, aunque tú falles en tu vida, aunque tú dejes de hacer lo que tienes que hacer, yo sigo siendo el mismo. Yo no voy a fallar. Y le dice: yo estoy contigo. Le dice: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, le dice Dios a Josué. Es un principio, hermanos, de permanencia, es un principio de inmutabilidad, un principio donde no hay cambio de parte de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Como dije hace un momento, aunque tú y yo fallemos, Dios no falla. Dios siempre permanece fiel. Aunque tú dejes de servirle a Él, Él sigue siendo Dios. Por eso Jesús dijo: si ustedes callan, las piedras van a hablar. Y ese principio es lo que le está diciendo a Josué: Josué, para que tú adquieras esa promesa que yo tengo para ti y para mi pueblo, tú tienes que entender que yo soy fiel, que yo no cambio, yo no voy a dejar de ser Dios, yo soy soberano. Ya habíamos hablado de esto. La soberanía de Dios es algo que tenemos que nosotros asimilar en nuestras vidas, para que podamos adquirir siempre lo que sabemos que Dios nos ha prometido. Amén. Lean conmigo verso 3. Mire cómo dice el segundo principio. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. ¿Qué dice? Será vuestro territorio. ¿Cuántos habían escuchado este versículo o se lo saben de memoria? Que lo que pisare la planta de vuestro pie es tuyo. Hace años atrás, curiosamente, se dio este caso así con mi hermano Eric. Él estaba trabajando con un cliente. La esposa del dueño del trabajo se murió y se quedó su carro ahí. Y el patrón ya no sabía qué hacer con el carro, nuevecito el carro. Y no sé qué estábamos haciendo, yo no recuerdo todos los detalles, pero me acuerdo que el hermano Eric se sentó allí. Dice: ¿será que me vendieran este carro? Le dije: pues declare lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que pisare la planta de su pie es de usted. Dice: sí, ¿verdad? Pues este ya es mío, porque estaba sentado en él, en el carro. No pasó ni una semana cuando el dueño le dijo que si quería el carro y se lo vendió. Solo para decir, hermano, que hay cosas que Dios nos da, pero si no damos el paso nosotros, y el principio yo le quiero llamar enfoque. Tienes que ponerte a pensar qué te ha prometido Dios a ti y no perderlo de vista. El pueblo de Israel, Dios le dijo que lo iba a llevar a la tierra prometida. Amén. Pero dije hace un momento que por falta de fe, el pueblo que salió de Egipto no entró, porque todo el tiempo estuvo dudando, todo el tiempo estaba pensando que a lo mejor no era cierto, todo el tiempo tenía miedo, todo el tiempo estaba con ese cuestionamiento de que si sí, que si no, y por eso no entraron a la tierra prometida. Le dice a Josué: yo ya he entregado todo esto.
Entonces el pueblo de Israel se la perdió, pero ahora estaba en las manos de Josué. Era Josué el que tenía que mantenerse enfocado. No es fácil mantener un enfoque, hermano, cuando vienen dificultades a la vida. Imagínense, Josué, si bien es cierto, estaba adquiriendo la misma promesa de Moisés, pero aquí le voy a poner algo, le voy a decir algo que a lo mejor no lo había considerado. A mí yo apenas lo observé. Mire, no era nomás de decir enchílame otra, como dije. Josué ahora tenía que presentarse al pueblo y decirles, bueno, hermanos, o amigos, o pueblo, como sea, vamos a seguir adelante. Ya Moisés murió, el Señor dice que sigamos adelante, pero en cierta forma hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Pero Josué tenía que compartir noticias un poco desagradables, tales como la única diferencia es que ya no va a haber maná del cielo, ahora hay que trabajar. Porque hasta ese momento el pueblo de Israel no trabajaba. Dios lo sostenía. Entonces imagínense ahora Josué diciéndole al pueblo, Dios me dijo que nos va a dar la tierra prometida, así que vamos para adelante. Vámonos, pero ya no va a haber pan. Y el Señor me dice que nos va a entregar esa tierra que está llena de gigantes, pero hay que pelear. Hay que pelear. Hasta ahorita no sabemos nada de guerra, así que a entrenarnos para matar gente. ¿Sí estoy explicando? Entonces, hermanos, para que una persona pueda adquirir esa victoria que ya Dios te prometió, tú tienes que mantenerte enfocado, no mirar los obstáculos, no mirar las cosas que se vienen a veces negativas, sino saber que Dios te tiene una promesa y esa promesa es para ti, siempre y cuando te enfoques y sigas hacia ella. No pierdas de vista lo que ya Dios te tiene a ti. Solo tú sabes lo que Dios te ha prometido. Solo tú sabes lo que has sentido de parte de Dios que te está dando. Y tú tienes que enfocarte porque todo lugar que pisare la planta de tu pie, dice el Señor, eso será tuyo. Míralo como tú quieras. Ese será tu territorio, dice el Señor. Si estás en un trabajo y Dios te pone en tu corazón que Él te va a bendecir en ese trabajo y que vas a ser promovido a una mejor posición, pues mantén tu enfoque, pero prepárate. Tienes que hacer tu parte. La semana pasada yo hablaba que el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hablando del contexto del trabajo, si Dios te está dando el sentir o la promesa en tu corazón de que te va a promover, obviamente tienes que prepararte para estar listo para cuando ese momento llegue. Amén, ¿estoy explicando? Entonces necesitas ese enfoque. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio a ti una capacidad. Leí en un libro, no recuerdo, una anécdota del que estaba encargado de cuidar el faro ese que está en el mar, usando los barcos para que tengan una guía. Y a este hombre se le encargó cuidar el faro, que lo mantuviera encendido. Tenía que echarle aceite cuando necesitaba para que se mantuviera encendido. Pero este hombre, llegó personas que le pidieron aceite para echarle aceite al motor del tractor para seguir trabajando la tierra. Él pensó que era bueno, le dio aceite. Vino otra persona, le pidió aceite para mantener sus lámparas en su casa, les dio aceite. Y haciendo la buena obra, dando aceite para todos lados, se quedó sin aceite para el faro. Y llegó el momento cuando vinieron y le dijeron, te vamos a tener que correr. ¿Pero por qué? Si yo he hecho buenas obras. Sí, pero tu trabajo era mantener el faro encendido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que Dios te ha dado a ti una función particular. Dios te dio una unción. Y tú sabes cuál es tu unción. Y es importante que entiendas que tú tienes que mantener el enfoque de esa función. Así es como vas a adquirir la victoria que Dios te da. ¿Estoy explicando? Entonces, a este hombre perdió su posición. ¿Por qué? Porque descuidó lo único que le habían dado, el cuidar
que el faro no se apagará. Entonces, enfoque es lo que necesitamos, hermanos. Tú sabes lo que Dios te da y Dios te ha dado la vida para que tú seas victorioso, para que tú recibas esa promesa. Sigamos leyendo. Verso 5, el tercer principio, vamos a ver. Dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el verso 9, dice verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El tercer principio es el esfuerzo, hermanos. Ahí está clarito. 6 veces le habla el Señor a Josué y le dice, esfuérzate. Mira que te mando. O sea, el esforzarse, hermano, es un mandato de Dios. No es de que pastor ore por mí para que pueda yo esforzarme, no. Ese es un mandato que tú tienes que hacer. No es de que va a venir así algo sobrenatural, no. Ese es un mandato que tienes que cumplir. Esfuérzate y sé valiente. El otro va a ser, sé valiente. Pero en cuanto al esfuerzo, hermanos, eso es importante, no es una opción. No es el esfuerzo y el valor van de la mano. Ahorita le explico por qué. Pero lo que quiero decir ahorita es que una actitud pasiva en muchos de nosotros ha hecho que no recibamos bendiciones que Dios tiene. Amén. Una actitud pasiva no permite que la bendición venga, porque estamos esperando a que Dios haga la obra. Yo ya les he dicho esta anécdota muchas veces y cabe otra vez aquí. Mi hermano que ya está con el Señor, yo lo miraba como una persona muy floja, porque se levantaba tarde y no trabajaba en una temporada de su vida. Y luego decía, voy a ir a buscar trabajo, quería ir a buscar trabajo a mediodía. Regresaba a la 1. Y yo lo molestaba como hermano, ya saben todos los que tenemos hermanos, ya ve cómo nos llevamos entre hermanos. Yo lo molestaba, le decía, no, pues tú, ¿qué clase de trabajo quieres? Y lo molestaba hasta que un día le dije, bueno, tú has de querer un trabajo donde nomás te llegue el cheque aquí. Y cuando me respondió ya nomás lo molesté. Cuando me dijo, ¿a poco a ti no te gustaría? Ya no lo volví a molestar. ¿Por qué? Porque simplemente él ha de haber pensado, pues eso sería bonito, ¿cómo no? Pero el esforzarnos no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Necesitamos, hermano, no podemos, mire esto, el esfuerzo nos lleva a planificar, nos lleva a prepararnos para lo que venga. Estaba leyendo también por ahí una anécdota de un pastor o una explicación de un pastor donde dice el pastor, no vas a construir un arca en medio del diluvio. El arca se construye antes del diluvio. Y eso se me quedó, porque realmente, hermanos, muchas veces somos tan pasivos, tan faltos de esfuerzo, que queremos movernos ya cuando se nos vino el techo encima. ¿Sí o sí? Y Dios le está diciendo a José, mira, te mando que te esfuerces. O sea, tienes que, aquí cabe, si vas a ir a conquistar, prepara a toda esta gente para que se entrene para pelear. Esfuérzate, esfuérzate. Porque no te quieras preparar para una pelea cuando ya te están dando los trancazos, cuando ya te están lloviendo los trancazos. ¿Verdad que no? Está como cuando un recién casado está a gusto en la casita, ahí en una recámara, porque qué bonito es uno recién casado, uno cabe en una camita, se disfruta, pero luego se embaraza la mujer, uno tiene que prepararse. ¿Ahora qué?
Por eso dije, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Si uno es recién casado y uno cabe en un colchoncito, pero ahora mi esposa está embarazada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscarle. No, no voy a esperar a tener 8 hijos para querer pensar que ya necesito una casa más grande. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, construye, prepárate, levántate, estudia para los jóvenes en este caso. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, necesitamos ese esfuerzo. Si queremos conquistar lo que Dios nos tiene prometido, hay que esforzarnos. El siguiente principio es el valor. Sigamos leyendo. En el verso 7, otra vez vuelve a hablar lo mismo. Solamente esfuérzate y sé, ¿qué dice? Muy. No, dice, sé muy valiente para cuidar de hacer. El valor, otra vez, es un mandato, no es una opción. El valor es un mandato de parte de Dios. No es ore por mí para que me dé valor el Señor. No, no, no. Si fuera por el miedo, los aviones no volarían. Pero gracias al valor que tuvieron esos 2 jóvenes que se inventaron el avión, no me acuerdo sus nombres. Eso. Gracias al valor de estos 2 muchachos, que yo me atrevo a pensar que se les caía el avión cada ratito. Pero ahora que disfrutamos de los vuelos. ¿Sabe que hay gente que no se sube a un avión por miedo? No importa cómo le digan que el volar es el viajar más seguro que hay. Es más fácil, dicen, que le pase un camión encima a uno que a que se caiga el avión. Imagínense, y por miedo no vuelan. Hay personas que no se suben, no manejan un carro por miedo. Y dice aquí, sé muy valiente. Hay momentos, hermanos, en que uno tiene que emprender algo. Que a lo mejor puede uno fracasar, sí, a lo mejor sí. Pero eso no significa que no lo intentes. Intenta y vuelve a intentar. Dice el Señor a Josué, sé muy valiente para que guardes lo que te voy a decir. Pero es importante, necesitamos esforzarnos y tener valor porque hay muchas veces en las que tenemos que enfrentar muchos peligros. ¿Están conmigo? Yo pienso que Josué, en el caso de él, digámosle, en esta conversación con Dios, yo creo que Josué necesitaba una doble porción de valor que la que tenía Moisés. ¿Por qué? Porque la tarea que se le venía encima no era fácil. ¿Cuántos han estado en una posición donde están bien a gusto y de repente llega el jefe o digamos en la iglesia, no llega el que le toca hacer un encargo y te toca que pasar al frente y no estabas preparado? Cuando aquí cabe mencionar otra vez, tiene uno que estar preparado. Ese es parte del esfuerzo. Tiene uno que estar listo siempre. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que las rodillas nos tiemblan, verdad? Yo recuerdo cuando mi pastor no estaba, yo entonces tendría 21 años, 22. Y nomás de repente nos encargaba a mí y a mi esposa. Y yo tenía que pasar. Mi esposa siempre bien, gracias, ¿no? Pero era yo el que tenía que pasar. Y ahí era donde yo me daba cuenta lo que requiere de valor para hacer las cosas. Pero lo que quiero decir, hermanos, Josué había visto el fracaso de la generación anterior y él quería evitar ese fracaso con la nueva generación. Por eso es que requería el doble de valor. ¿Por qué? Porque tenía que meterles a la cabeza a toda la generación nueva que Dios era fiel, que Dios iba a estar con ellos y que todavía les faltaba mucho camino por recorrer, muchas conquistas por adquirir, muchas peleas que pelear. Entonces requería de ese valor. ¿Qué significa ser valiente en este caso, hermanos? Pararte firme simplemente en tu convicción. Hay momentos que te van a decir, estás loco. Cuando ya hablamos de las cosas de Dios, hay momentos que te van a decir, estás loco tú. Mucha iglesia.
¿Qué piensas de esto, lo otro? Tú vas a tener que mantenerte. Eso requiere de valor. Es decir, no, Dios me dice esto y yo le creo a Dios. Y yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Eso requiere de valor. Amén. Yo voy a ir donde Dios me diga. Eso requiere de valor. Yo voy a hacer lo que Dios me mande. Eso requiere de valor. Sigamos leyendo. Dice verso 7, solamente otra vez esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a ¿qué? A lo que te convenga, a lo que te guste. Hago esto así porque, hermanos, a veces pareciera esto así. En muchos creyentes guardan y hacen lo que les conviene, lo que les hace sentir bien. Amén. Y aquí dice, guarda para ser conforme a toda la ley. Dice que mi siervo Moisés, mire qué interesante esto, se me viene ahorita, como les estaba diciendo Moisés, le está diciendo Dios mismo a Josué, la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, Dios mismo le está dando esa autoridad a Moisés para que Josué obedezca. Entonces el principio aquí es la obediencia. Le dice, guarda para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, no te apartes de ella, ni a diestra, ni así. O sea, hermanos, aquí el principio de la obediencia es una clave muy importante para que recibamos las bendiciones. Mucha gente se queja, se lamenta, se entristece, se queja con Dios, cuando realmente aquí está. Dice, guarda conforme a la ley. Y nomás sigue lo que Dios te dice. Es nada más, mire, sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas otra vez conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire cómo dice ahí, porque entonces, diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino. ¿Por qué muchos no prosperan? Porque no hacen conforme a la ley que está escrito. Está sencillo, ¿verdad? Pareciera que podríamos dar mucha explicación, pero realmente no se necesita. Aquí está. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 otra vez, la primera parte, mira que te mando que te esfuerces. Cuidar, hacer conforme a toda la ley, es cumplir la ley al pie de la letra, hermanos. Cuando hablamos de la ley, se me viene a la mente esa posibilidad. Si te paran porque te pasaste un alto y te están dando el ticket, no le vas a decir al oficial, no le vas a decir, ¿cómo me va a dar un ticket por este alto que me pasé si todos los demás los he cumplido? ¿Qué le va a decir el policía? Ah, bueno, te la paso, pues, por obediente. ¿Verdad que no? Él va a decir, a mí qué me importa, ese es tu deber, hacer cada stop. Y como te lo pasaste, aquí está el ticket. Entonces aquí está diciendo a Josué, guarda conforme a todo lo que en él está escrito. Y ese es por qué muchos no están prosperando espiritualmente e incluso en su vida social, en su vida matrimonial, en su vida como trabajador, como quieramos ponerlo. Por eso no estamos prosperando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conforme a lo que el Señor nos manda a nosotros, su pueblo. Usted no puede decir, ay, como dijo mi hermano una vez, iba en el freeway y iba a la velocidad de todo el tráfico. Y la pararon a ella. Y se defendió, ¿no? Le dijo, ¿por qué me vas a dar ticket? Porque vienes a exceso de velocidad. Y le dijo ella enojada, dice, sí, pero que no miras a todos, yo vengo conforme vienen todos. Dice, eso no me importa, te paré a ti. No los puedo parar a todos, te paré a ti. Le dijo el oficial y le dieron ticket.
O sea, tú no puedes excusarte de que todos los demás lo hacen. Tampoco puedes excusarte, ¿cómo a él no lo castigas y a mí sí me castigas? No. Cada uno, hermano, cada uno tiene que asegurarse de guardar lo que Dios le está pidiendo que guarde. ¿Están conmigo, hermanos? El punto es aquí, hermanos, que la bendición, la victoria no va a venir, o mejor dicho, la autoridad en tu vida, la unción en tu vida, la gracia de Dios en tu vida, para que hagas todo bien, no va a venir si no hay obediencia en tu corazón para las cosas de Dios. Porque muchos estamos aquí, pero cuando tenemos que cumplir un mandato de parte de Dios, no estamos obedeciendo. Dios necesita gente, hermanos, que haga lo que se le dice, que haga caso, sin estar preguntando, ¿por qué? ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué voy a recibir? No, Dios quiere personas que hagan caso. Ya les he dicho esto, Jesús dijo estas palabras, si ustedes siendo malos, ahora no es para cambiarle a la palabra, nomás lo voy a aplicar aquí. Si nosotros como padres no nos gusta, nos choca que nuestros hijos no hagan lo que les dice uno, ¿cómo pensamos que Dios sí quiera, que sí acepte cuando nosotros no hacemos lo que nos pide? ¿Amén o no amén? Entonces dice que el Señor le dice a Josué, mira, guarda, medita en esta ley de día y de noche. Yo les dije la semana pasada, me da tristeza, pero es una realidad. Muchos de nosotros no leemos la Biblia en la casa. El único alimento espiritual en cuanto a la Biblia se refiere es nada más cuando venimos aquí. Eso no es suficiente para vivir una vida saludable espiritualmente hablando. No es suficiente. ¿Quién puede sobrevivir toda una semana con un sándwich? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos vivir toda una semana fortalecidos, en victoria, espiritualmente firmes ante las tentaciones, las luchas, las pruebas, todo eso, con 2 versículos que leemos aquí en el domingo? Cuando le dice Josué, mira, medita en ese libro de día y de noche. Lo triste es que, como dice un dicho, a donde quiera, dime con quién andas, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tú andas con personas que todo el tiempo están oyendo corridos y después andas tarareando corridos. De la misma manera, andas con personas que hablan puras majaderías, después se te salen majaderías. Y después tú mismo dices, ay, se me salió. No te culpo porque es una realidad, andas en ese ambiente, pero como dice aquí, si meditaras de día y de noche en esa ley que mi siervo Moisés te ha dado, dice, entonces te saldrá bien todo. No se te van a salir las culebras, no vas a tararear corridos. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, necesitamos poner en práctica estos principios que el Señor nos enseña a través de... ¿Sabe qué hizo Josué después de que Dios le dio este discurso? Cuando le dijo, mira, te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. Del versículo 10 en adelante, dice que Josué reunió a todo el pueblo y les dijo, prepárense, porque en 3 días vamos a ir a conquistar. En 3 días vamos a ir a pelear. Y esto no fue ya nomás cuestión de Josué. Josué agarró tanto valor, tanto deseo de hacer lo que Dios le estaba diciendo, que perdió el miedo. Pero aparte de eso le transmitió esa convicción, esa confianza al pueblo, porque si usted lee conmigo el versículo 16, mire cómo dice que le respondió el pueblo cuando Josué habló. En el verso 16 dice, y con esto terminamos, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, ya aquí es todo el pueblo, nosotros haremos todas las cosas que, ¿qué dice?
Mire cómo se transmite todo esto. No está el pueblo diciendo lo que Dios diga, no, lo que tú digas. O sea, estaban dando la confianza a su líder en este caso. Vamos a hacer todo lo que tú, ¿cómo dice? Nos has mandado. Iremos a donde quiera que, ¿qué dice? Que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde, ¿qué dice? A tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Mire cómo era la convicción de ellos ya, como un pueblo solidario. Vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes, vamos a obedecer, que Dios ya nos bendijo con esa promesa. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Dice el Señor, porque yo estaré contigo. Entonces, Dios está con nosotros, iglesia. Él no nos va a dejar. Donde quiera que vayamos, Él no nos va a dejar. Así que para terminar, hermanos, resumo, la fidelidad de Dios es lo que nos garantiza la victoria. El enfoque de lo que Él ya nos prometió garantiza la victoria. Amén. El esfuerzo en nosotros, el valor en nosotros garantizan la victoria. La obediencia, sobre todo, es importante. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, cerremos nuestros ojos y que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo sé, mi Dios, que hay cosas en nuestra vida que tememos, sobre todo a fallar. Pero ese temor a muchos de nosotros nos ha paralizado para hacer lo que tú quieres que hagamos, para emprender incluso en nuestra vida personal nuevas tareas, nuevas metas, nuevos logros que podríamos llevar a cabo, pero el miedo nos paraliza. Señor, que a través de tu palabra esta mañana, que podamos ver que tú ya prometiste bendecirnos, que tú ya prometiste la victoria, que tú ya nos la has entregado. Señor, que podamos asimilar tu fidelidad en nosotros, que tú no cambias, que tú no dejas de ser, que tú no dejas de estar con nosotros. Cuando tú, Señor, le decías a cualquiera de tus siervos, ve, yo voy contigo, esa era un aliciente tan fuerte para ellos, porque qué diferente fuera que tú le dijeras, ve, y tú no ibas con ellos. Pero no es así, mi Dios, tú has sido fiel. Hasta el día de hoy tú vas con nosotros y no nos dejas. Padre, en tu nombre santo, ayúdanos, Señor, a que podamos asimilar esa verdad, que podamos darnos cuenta, Señor, que necesitamos enfocarnos. Tú nos has bendecido, ya nos has entregado lo que es para nosotros, solamente tenemos que tomarlo. Ayuda a tu pueblo a estar enfocado, mi Dios. Lo que tú tienes para nosotros, Señor, el día de mañana, tú ya lo determinaste. Nosotros tenemos que tomarlo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, mi Dios. Cuando vengan problemas, dificultades, sobreponernos, Señor, a todo obstáculo que haya enfrente de nosotros, Señor. Que podamos ser valientes, Señor, para emprender, para tomar nuevos retos, sin el miedo a fracasar, mi Dios. Pero sobre todo que seamos obedientes a tu palabra. Porque es tu palabra, mi Dios, la que garantiza, mi Dios, la victoria. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña. Y que podamos, como dices tú ahí en tu palabra, no desviarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos aquí presentes, tus hijos que nos escuchan, nos miran en este momento, y todos aquellos que hayan de escuchar tu palabra, Señor. Que podamos entender cuando llegue ese momento de hacerse la pregunta, ¿y ahora qué hago? Saber que ya hay una promesa para ti. Saber que hay una victoria ya dada para ti, que solamente tienes que tomarla. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.